Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de curas que alegran el corazón. Para el día de hoy vamos a preparar estas deliciosas brochetas de pollo. Bienvenidos. Bueno, para comenzar con nuestras deliciosas brochetas de pollo, yo por aquí tengo pollito, pechuga de pollo que ya me la vendieron así abierta. Pero antes de eso tengo por aquí mis papas. Papas saladas de estas pequeñitas que son muy económicas, ¿cierto? Lo primero que voy a hacer es ponerlas a cocinar. Las tengo en agua, le voy a poner un poquito de sal y cebolla y las ponemos a cocinar por ahí unos 15 minutos. Bueno, ya puse a cocinar mis papas, ¿cierto? Ahora lo que voy a hacer es, necesito adobar mi pechuga. Pero antes, ¿cierto? Darle sabor, o sea que quede sabiendo muy rico. La voy a abrir o partir o cortar en los cuadritos que voy a poner en los palitos de pinchos que voy a utilizar en mis brochetas, ¿vale? Más o menos de este tamaño está bien, ¿cierto? Esta receta es bastante sencilla, yo sé que les va a gustar muchísimo, que se van a chupar los dedos. Delicioso para un día de asado, ¿cierto? Un día de recreación, de estar en familia, podemos hacer unas deliciosas brochetas de pollo y ya, en familia, muy divertida, muy rica. Yo espero que la preparen, se suscriban al canal y me cuenten cómo les fue. Listo, ya con sus trocitos de pollo cortados, ¿cierto? Lo que voy a hacer es adobarlas. Voy a ponerlas en un recipiente cualquiera y las vamos a adobar. ¿Cómo las vamos a adobar? Yo tengo por aquí salsa de soya. Ustedes pueden utilizar la que quieran. Le voy a poner un poquito de salsa inglesa. Paprika, vamos a utilizar paprika, agregue paprika, la paprika le da un sabor delicioso. Este es el mismo pimentón, pero dulce o en polvo. Un poquillo de orégano. Si usted no tiene orégano o no le gusta, por favor no lo vaya a poner, ¿listo? Y por último, pues no nos puede faltar, no mentira, falta el ajo y falta la sal. Recuerden que yo tengo mi ajo en salsa, ¿cierto? Voy a ponerle una cucharadita de ajo. Ahora sí casi no sale esta. Y ahora sí la salecita. Voy a ponerle salecita. Listo. Vamos a mezclar y la vamos a dejar adobar mientras que se me cocinan mis papas. Listo, 10-15 minutos lo que se demoren sus papitas cocinando. Recuerden que sus papas las debe poner a cocinar con sal y cebolla. Listo, les voy a mostrar, mis papas ya están listas. Miren, yo le puse cebollita así grande porque igual le vamos a sacar todo esto, ¿listo? La escurro y le pongo un poquito de sal y ya está. Listo, ya con su papita preparada, ahora voy a tomar mi pollito ya adobado. Vamos a tomar palitos de pincho y vamos a empezar a introducir nuestros trocitos de pollo. ¿Listo? Ustedes ya miran el tamaño que van a utilizar. Esta receta de verdad es súper deliciosa, así que les va a encantar. Yo espero que les guste, la preparen, se suscriban al canal y pues obviamente me cuenten cómo les fue con sus deliciosas y muy hermosas brochetas de pollito. Y aquí al final lo que vamos a hacer es ponerle una papa. Listo, ya con sus brochetas listas las vamos a llevar al sartén donde las vamos a asar. Bueno, ya tengo aquí mi asador donde voy a poner mis pinchos o mis brochetas, como ustedes lo llamen. Le voy a poner un poquito de aceite. Un poquillo. Y pondré mis deliciosos pinchos. ¿Listo? No olviden cocinar a llama media baja, no tan alta, ¿vale? Porque la idea es que se nos cocine por dentro nuestra brocheta. Bueno, yo le voy a poner un poquito de aceite, voy a sobajear mis brochetas con un poquito de aceite. Papas también.
les quiero mostrar, ya tengo mis brochetas listas, ya están listas para bajar, miren. Súper sencillo, ¿verdad? Mis papas doraditas, que delicia, no sé si alcanzan a ver ahí, miren. Fácil, práctico y muy delicioso. Bueno, aquí les quiero mostrar el resultado final de nuestras deliciosas brochetas. Ustedes la pueden combinar con salsita. Yo tengo que salsa barbecue, si ustedes quieren utilizar salsita, la salsa que ustedes quieran. No se compliquen con eso. Espero que la preparen, se suscriban al canal, me cuenten cómo les fue, que activen la campanita de notificaciones y que disfruten sus deliciosas brochetas. Hasta luego.